Astrológicamente, Novoa, porque todos te conocen como astrólogo, por supuesto lo eres, ¿cómo se ve en la astrología la vida más allá de la muerte? ¿Cómo se ve la reencarnación? Sí, mira, en primer lugar hay que empezar por el punto de arranque, que es la muerte, ¿no? Sí. La muerte es, irónicamente, lo más seguro que tenemos en esta vida. A lo mejor no nos vemos más nosotros mañana, a lo mejor tú comes o no comes esta noche, pero lo que sí está seguro es que tú y yo nos vamos a morir en algún momento. Eso sí está escrito. Porque es un ciclo natural. O sea, las personas nacen, crecen, tienen un desarrollo, una evolución, un desgastamiento y finalmente viene el deceso, o sea, la muerte de las personas. Ahora, es muy interesante, como te decía, el programa de Vladimir, porque explica muchas cosas del problema de la misma muerte y desde el punto de vista esotérico, cómo se considera la muerte. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal de Ingrid Lucía. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. Se considera que uno tiene este cuerpo físico, que es el cuerpo que nos están viendo ahora mismo nosotros, la materia, pero cuidado con la materia, porque es una materia en estado muy denso. Por eso nos materializamos aquí en tiempo y espacio. Pero según todos los esotéricos, o sea, todos los que abundan en estos conocimientos, se supone que tenemos varios cuerpos. Tenemos también un cuerpo astral, cuerpo energético, le llaman de muchas formas. En otra, por ejemplo, en la teosofía, en otros conocimientos de estos filosóficos, hablan de varios cuerpos. Pero lo más importante es que, por ejemplo, ese cuerpo energético, astral, que es el que más se conoce, con que los viajes astrales, cuando uno sueña, es un cuerpo que tiene la misma forma del cuerpo humano, pero y entonces ¿qué pasa? Que te decía, este cuerpo es materia, pero es que el otro también es materia. Lo que pasa es que materia es un estado de vibración tan sutil que puede hacer cosas que no hace el cuerpo físico. Y entonces ¿qué pasa? Cuando eso se desprende del cuerpo físico, es lo más parecido a la muerte. ¿Cuándo se desprende? Bueno, eso es lo que hacen los espiritistas, separar el cuerpo físico inconscientemente del cuerpo, o sea, el cuerpo físico, astral del físico, y por eso ven toda esta serie de cosas. Cuando a ti te anestesian, te hacen una anestesia general, eso sale. Cuando te hipnotizan, eso sale del cuerpo. O sea, que hay muchas formas. Cuando uno duerme todos los días, eso sale del cuerpo. Cuando estás en ese estado en que estás en coma. En coma también eso sale, por eso no tiene sensibilidad el cuerpo. He visto hacer cosas con hipnosis o una operación, en una anestesia te sacan, o sea, sale ese astral que es el que tiene la sensibilidad y te pueden abrir el diafragma y operarte o el cerebro y tú no te enteras, porque justamente el astral no está junto al cuerpo físico. ¿Y qué ocurre? ¿Qué une a esos dos cuerpos? Bueno, el famoso llamado cordón plateado. Es un cordón que supuestamente va desde el ombligo físico tuyo a la cabeza de ese astral que sale de ese cuerpo. Ese astral, a través de ese astral es que uno recibe la energía vital y se la va distribuyendo al ¿cómo se llama? Al cuerpo físico o al cuerpo astral, la va recibiendo a través de los famosos 7 chakras. O sea, los chakras no están en el cuerpo físico, están en el cuerpo astral. Y de ahí se va repartiendo esa energía por los nadis. Que es la muerte, justamente cuando ese cordón plateado, que cuando tú estás durmiendo, anestesiada, como decíamos, él sale, él puede recorrer kilómetros. Porque eso es una materia sutil y él puede ir hasta otro planeta, hasta otra casa, y por eso las personas te dicen, muchos espiritistas dicen, sí, yo fui a tu casa y tu casa es así, 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 y nunca han ido físicamente. Puede ser el estado, a ver, una persona que no sea espiritista, puede ser como cuando alguien te dice en la mañana, tú sabes que yo no sé si soñé o estaba despierto, que hice tal cosa dentro de la casa. Exactamente, los sonámbulos no es más que eso. O sea, salen, claro, ya impulsan a su cuerpo físico a hacer cosas, pero ellos todavía no están exactamente encajado, como se diría, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que ese cordón plateado, que es como se le llama, puede extenderse kilómetros, eso no tiene problema. ¿Y qué cosa es la muerte? Justamente la ruptura de ese cordón. Cuando ese cordón se rompe, pierde el suministro, la persona, y entonces ¿qué pasa? Que ese cuerpo astral no es el alma ni el espíritu.
como a veces las personas piensan y dicen, bien muerto ahí parado en la... Sí. ¿Y qué es cosa lo que están viendo? El cuerpo astral de una persona desencarnada quizás, o una persona encarnada actualmente, y que lo que están viendo es su cuerpo astral. Ese cuerpo llega el momento que se desintegra también, porque como te decía es materia, pero un estado de vibración diferente al cuerpo físico. O sea, está formado, los átomos que vibran y que conforman ese cuerpo están en otra vibración, como te decía, más sutil, y se descompone también. O sea, el verdadero espíritu, te repito, según lo que he leído, no es que yo te pueda probar estas cosas, pero sí se habla, es como una especie de chip, una especie de energía que trasciende el cuerpo físico y que trasciende el cuerpo astral. Y eso justamente es lo que se vuelve a reconstituir después de muerto. Claro. Es decir, cuando eso para el hinduismo, por ejemplo, ellos hablan de un espacio cuando la persona desencarna o muere, llamada Devachan. El Devachan es como un espacio, para llamarle de alguna forma, porque es fuera de tiempo y espacio. Imaginarnos estas cosas un poco complejas a veces. ¿Y qué ocurre? Que este espacio la persona vuelve a hacer o vuelve a reconstruir durante un tiempo, y ese tiempo es relativo también porque están fuera del tiempo y espacio, todo lo que lo rodeaba a él. O sea, es como una bendición que le dan para que la persona se vaya preparando para reconocerse a sí misma que ya no está encarnada en la tierra. Y entonces dice que reconstruye su casa, su perro, su mascota, su familia, o sea, todas las cosas, hasta que llega un momento, es como una especie de sueño, que se da cuenta que eso no es real, es una materia también, como te decía, astral, más sutil, y es que él debe reconocer que está fallecido. Muchas personas han tenido experiencias comunes. Saben que cuando se mueren dice, me pasaron una película. Es como si recapitularas la vida entera, tu vida como una película en una velocidad muy rápida. Y por otra parte, la experiencia del túnel. El túnel de la luz al final. Es muy sencillo. Eso es, si salimos de nuestro ombligo por ese cordón plateado, lo que vemos oscuridad, hasta que llegamos a la cabeza de ese doble y estamos en otro estadio. Por tanto, es que vemos la luz en ese momento. Claro. Como te decía, ese cuerpo astral llega el momento que se desintegra, pero esa esencia, que es el espíritu que somos nosotros, sí es el que vuelve a reencarnar. Hay toda una serie de maestros ascendidos, como se llaman, personas que están en otros planos, con una espiritualidad mucho más alta, según esta teoría, que son los que nos inician en ese otro mundo, hasta que tenemos la conciencia que debemos volver a encarnar. Y entonces esa encarnación es en tiempo y espacio, exactamente en el momento y en el lugar que el espíritu lo decida. El espíritu se dice que a través de un sonido particular que tiene, sabe dónde tiene que encarnar. Y aquí te he hecho en síntesis, ¿no? Las fundamentales teorías de la reencarnación, o sea, por qué uno muere y vuelve a encarnar. Y por supuesto la astrología tiene siempre filosofías que son una especie de soporte para poderlas explicar. Y en este sentido existe hasta una astrología kármica, que es específicamente para ver eso. Por tanto, en la astrología tú puedes ver desde el momento de reencarnación, que justamente vamos a hablar en uno de estos programas, es el ascendente, es el punto de encaje exactamente. Cuando te dicen tu ascendente en la carta astral. Cuando tú naces, pero si tú llevas la luna, y eso también lo vamos a ver en un programa que vamos a hacer con la luna, 9 meses atrás, puedes saber en una carta, a través de la retrogradación de esa luna, 9 meses, en el momento que fuiste concebida. Eso es un chisme, es todo un chisme. Puedes sacar así hasta el momento exacto, el día exacto que fuiste Algo que concebida. me llamó muchísimo la atención en el video, en esa transmisión con Vladimir, fue que yo le pregunté, siempre existe la teoría, o yo siempre he escuchado la teoría, de que la persona aparece el espíritu en la edad, en la forma física en que murió. Y Vladimir me dice, no siempre. Y ahora tú me estás diciendo esto de que el espíritu puede encarnar en una persona, hay un momento en que sabe cuándo.
Bueno, puede hacerlo, sí, mira, claro. Ahora, otra de las teorías. Porque uno dice, el viejito murió con 80 años y lo vas a ver siempre con 80 años. Pero mira, como te decía, ¿qué ocurre? Cuando tú desencarnas y estás en ese devachan que llama el hinduismo, ¿qué ocurre? Que tú te vuelves a crear un cuerpo físico. Y vuelves a crear una nueva casa y un nuevo yo, pero entonces que eres tú misma. Sí, claro. Pero, ¿cómo te quisieras ver ahora? ¿A los 80 años? ¿A los 15? No, te voy a decir que a los 40. Entonces, los 15 es un poco tonto, los 80, bueno, a lo mejor no va a hacer muchas cosas. Cuando llegue ese momento, que yo no tengo ninguna gana que llegue, pero cuando llegue, ¿cómo te quieres ver? Y ahí es donde está el kit de la cosa, o sea, tú puedes hacer lo que quieras, tienes la libertad. Eso es igual que cuando uno sueña, tiene la libertad de volar, de hacer cosas que uno no sabe. Yo he tocado un piano jazz así increíble en mi sueño. Y estoy seguro que algún día lo tenga que hacer, porque en este físico no logro hacerlo. Y es la libertad que tú tienes, la misma que ocurre en eso. Ahora, hay una cosa desde el punto de vista astrológico muy interesante. Te hablaba del punto de encarnación, pero ¿qué tiempo se demora una persona en encarnar? Eso es un gran dilema entre los místicos. Y, por ejemplo, astrológicamente es interesante porque existen 12 signos. Sí. Entonces, esos signos se combinan con 12 ascendentes, que es el signo que asciende en el horizonte este. Algún día hablaremos de eso. Por tanto, si tú multiplicas esos 12 por 12, te da 144. Y esa es una cifra clave. Esa cifra lo que te está diciendo es que el hombre debe venir a esta encarnación en la tierra donde estamos por 144 años. Tiene capacidad para vivir 144 años. ¿Qué pasa? Casi nunca lo hace. Sí, no. Gasta la energía que tiene y se muere a los 80, a los 50, etcétera. ¿Y qué ocurre? Que el tiempo que resta entre la muerte y que se cumpla 144 años es el tiempo que la persona más o menos está desencarnado con relación a la Tierra. Acuérdate que cuando se desencarna volvemos a estar fuera de tiempo y espacio. O sea que ahí el espacio ni el tiempo cuenta en ese sentido. Qué interesante. Y otra cosa que hablaba de mí, que uno que le preguntaban, que me parece muy interesante, y esto es una especie también de consuelo hasta cierto punto para personas que pierden sus criaturas más queridas, sus hijos acabados de nacer o con muy poca edad. ¿Qué ocurre? Que esto tiene mucho que ver con personas que no han cumplido una etapa. O sea, todos nacemos, eso lo vamos a ver más adelante, con una misión en esta vida, que la misión la da justamente el signo, y el ascendente son las herramientas que tienes para esto. Bueno, pues bien, tú tienes aproximadamente un periodo de tiempo para cumplir tu misión, intentar hacerla, y de buena primera te frustras y te quieres suicidar. Y atentas contra tu vida, atentas contra tu misión, atentas contra toda una serie de patrones que deberías cumplir. Esa persona, después que desencarna, se da cuenta que le faltó un tiempo por cumplir esta encarnación, a lo mejor 5 años, a lo mejor 20, 3 años. 30. Y esa es la lógica por lo que a veces las personas mueren tan jóvenes o mueren de niños. Y entonces muchos esotéricos te dicen, no lo llores. Él ya cumplió exactamente el tiempo que tenía, o sea, es como una carga que tenía que alivió en ese sentido, pero es la lógica, y esta lógica nos sirve un poco para darnos cuenta de que, bueno, de qué vale nosotros conocernos, de qué vale hacer tantos programas, de qué vale trabajar tanto, esforzarnos tanto, después nos morimos y se acabó todo. O sea, y por otra parte, las habilidades. Porque hay personas que nacen con unas habilidades musicales extraordinarias que de niño componen, como el caso de Mozart, de los niños genios, que tú dices, bueno, ¿de dónde sale eso? Y yo estoy seguro que con todas las investigaciones del ADN, lo que van a probar es la existencia justamente de la reencarnación, porque nacemos con esas habilidades que hemos traído de vidas anteriores. Ahora, al asunto que vamos, ¿no? Porque estamos en la muerte. Esto es un tema que cuando uno habla de la muerte habla de
los esotéricos les gusta hablar de una transición, sí, porque en realidad es una transición de un estado a otro, una vida a otra. Exacto, de un plano a otro. Y los famosos déjà vu, que a eso lo podemos dedicar un programa, porque son muchos. Esa que la hablaba también Vladimir, esa sensación de ya yo estuve aquí, o de dónde yo te conozco, y te rompes la cabeza, ¿dónde tú vivías antes? ¿Dónde? No te rompas más la cabeza, eso es una vida anterior. O te estás haciendo algo y dices, ya esto ya lo hice. Hay muchas teorías psicológicas, si quieres un día le dedicamos un programa a eso, porque hay muchos tipos de déjà vu. Exacto. Ahora, como te decía, es una transición en astrología. Por ejemplo, el otro día justamente me escribió una amiga de España, me decía, Nova, ¿cómo yo puedo ver en la carta la muerte? Y yo le decía, mi amiga, es una de las cosas más difíciles de predecir. ¿Ok? Incluso Max Hendel, un astrólogo famoso, él explica que tú puedes llegar a ver por videncia, etcétera, la muerte de una persona en un tránsito planetario, dentro de la carta, en una horaria, en lo que se hace en la astrología, y no debes decirlo nunca. Oh my God. Pero porque que la persona quiera. No, es una regla que debe tener el astrólogo, no hablar de esto. Pero que sea una regla no quiere decir que no lo puedas decir. Yo recuerdo una persona que fue a mi casa una vez y me decía, Eduardo, yo no había venido más nunca por aquí porque cuando tú me hiciste la carta, tú me dijiste, mira, tú vas a tener un accidente junto a tu esposo se va a morir, pero tú vas a quedar viva. ¿Y pasó? Y yo le dije, mira, eso no es cierto, yo soy incapaz de hablar de una cosa así. Porque eso, incluso la muerte no se habla. Y ella me dijo, no, y entonces me puse el cassette. Cuando se grababan con los cassettes, y cuando yo me escuché hablando de eso, yo decía, ¿dónde está eso que yo no veo? Porque a veces tú estás hablando y la astrología es un puente, pero a veces estás hablando una cosa que no eres tú y tú no sabes, y hablas cosas que no debes decir. Para que tengas una idea de lo confidencial que puede ser esto de la muerte. Pero no quiere decir que no se vea, se está ahí. Por ejemplo, es que existe, es lo más seguro que hay, está marcado. Es un proceso natural. Claro, es un proceso natural. ¿Y qué ocurre? Que desde el punto de vista astrológico hay 12 casas, o sea, son 12 signos, y cada signo tiene una dimensión, que es lo que llaman las casas astrológicas, que tienen alrededor de 30 grados aproximadamente cada casa. Entonces la casa primera es la personalidad, la 2 es la de la economía, etcétera, y la casa 8 es la casa de la muerte. ¿Qué pasa con esto? Que para tú ver la muerte de una persona, tú tienes que buscar varios indicadores. Hay uno que le llaman los planetas Halley famosos, que son la luna, el sol, los planetas de la casa 8, primera, en fin, cómo están en su carta, si están bien o mal aspectados. Y esto te puede dar una idea de la longevidad de la persona. Eso por una parte. Por la otra parte, te decía, la casa 8, regida por Escorpión, es la casa de la muerte. Y entonces tú tienes que ver el regente de esa casa, cómo está aspectado en su carta, si está bien o mal aspectado, tú sabes, tendrá las probabilidades que tiene la persona de que va a morir. Vamos a suponer que tenga Géminis 8 y tú dices, mira, aquí probablemente muera resulta un problema en vías respiratorias. Si tiene cáncer, a lo mejor un problema en las vías digestivas. En fin, hay muchas cosas y te confieso algo, a mí me fascina la muerte astrológica, porque le he hecho carta a muchas personas fallecidas. Y me he dado cuenta que tienes que mirar 3 cosas elementales cuando ves una carta de un fallecido. Cómo está el regente del ascendente, que es el cuerpo físico de la persona. Cómo está el regente de la casa 8, que es la muerte. Y cómo está el sol. Porque el sol es el dador de vida. De hecho, cuando tú coges una carta de una persona y tiene su sol en 8 y está mal aspectado, tú le dices, ¿qué pasó cuando naciste? Porque no es que se muere, es que hay peligro de vida cuando peligro de muerte, perdón, cuando esa persona nace, sobre todo cuando el regente de primera pasa por la casa 8, o sea que es el cuerpo físico por la casa de la muerte, o cuando hay una cuadratura, un mal aspecto del regente de primera. Pero sí se ve. No, eso es evidente y es muy simpático porque, o sea, la gente se impresiona mucho cuando tú le empiezas a hablar. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Y qué ocurre? Que existen cuando se habla de muerte, existen muchas muertes. O sea, está el deceso, ya que te dan el certificado de función, que ya va para el cementerio, ok. Pero constantemente estamos en procesos de muerte. De hecho, es curioso porque la casa 8, como te decía, la rige Escorpión. Y Escorpión es un signo, por ejemplo, que rige
la muerte, pero rige el sexo también. Eso te iba a decir, la sexualidad, me lo aprendí hace poco. ¿Por qué? Porque ellos le llaman escorpio en latín, lo que significa serpiente. Pero es una serpiente que se muerde la cola. Eso se llama simbólicamente Ouroboros. Eso es ese símbolo de una serpiente mordiéndose la cola, porque el sexo es el creador de una energía y la muerte es el final de esa energía. Pero hay una cosa, cuando uno tiene relaciones sexuales y son relaciones sexuales bien fuertes, o sea, un orgasmo ese que es como si muriera algo en uno y al mismo tiempo se regenera. Tanto es así que es capaz de crear otro ser humano, ¿no? Y esta es la dicotomía entre la vida y la muerte. Pero Escorpión es un signo que tiene dos planetas regentes, uno es Marte y el otro es Plutón. En el caso de Marte es la energía sexual en sentido general, pero también es la guerra, la violencia, como se ha visto. Pero Plutón... Tal cual el sexo, amor y guerra. Exacto. El campo de batalla. Exacto. Y la muerte también, ¿entiendes? Ahora, ¿qué ocurre? Que Plutón es como una especie de ave fénix que resurge de sus cenizas. Y esta es una de las características que tiene Escorpio, es que es una muerte simbólica, es como las serpientes mismas que dejan su piel y cambian de piel, es una especie de regeneración. De hecho, cuando hay planetas importantes pasando por esta casa, te dicen, mira, tú tienes que morirte, y la gente se asusta, no, pero no es una muerte simbólica. Es que, por ejemplo, ahora tiene que morir una Lucía para que nazca una Lucía nueva. Una muerte energética. Una muerte energética. Y más que una muerte sería una regeneración. Exacto. Y te das cuenta que todos los procesos que estamos haciendo constantemente son estos. O sea, es un poco, las células la regeneración de las células de Plutón. Y constantemente se están regenerando, mueren unas, nacen otras, se expanden. Es como el estado de desarrollo de una persona. Exacto. Y esto es muy notable porque decimos que constantemente nos estamos muriendo y ¿qué pasa? Que a veces realmente hay peligro de muerte. Por ejemplo, Urano, que es el regente de los accidentes, cuando hace un aspecto negativo con la casa de la muerte y tú le dices a la persona, mira, trata de no hacer, por ejemplo, si es por un signo de tierra, de no hacer viajes largos por tierra, o no te montes en un avión ahora porque tienes una cuadratura con Urano y el regente de la casa de la muerte. O sea, que uno puede prever incluso, y uno dice, bueno, ¿y por qué pasan estas cosas? Justamente porque la persona tiene que hacer una muerte simbólica y no quiere hacerla. Y entonces justamente le puede venir una muerte de verdad, un peligro de muerte. ¿Cuántas personas que se han visto en un accidente, un accidente, han visto la película pasar y han estado en estado de coma y cuando regresan son otras personas? Te dicen, ahora me doy cuenta de lo que es la vida y ya vi el otro lado y me doy cuenta y han tenido que regresar y han visto ese otro mundo que, son testimonios. Hay un libro muy interesante de viajes astrales y te habla de todo esto, de personas que han estado por accidentes, por enfermedades, etcétera. En los otros estadios han visto el túnel, la película pasar, han pasado todas estas experiencias comunes y han retornado. Y le han dicho, no, todavía no te tocaba. Tienes que venir ahí. Ahora, por otra parte, existe, y esto es importante, una preparación que en el occidente no existe este tipo de cultura. O sea, la cultura que existe para la muerte es, bueno, te toca morir, te vamos a hacerte cuánto hay que comprarte el terreno, que quieres el ataúd, o sea, que quieres que te cremen. Esa es la cultura occidental más allá de una filosofía. Pero en Oriente, en el Tíbet, en todos estos lugares, en Egipto incluso, estaba el famoso libro de los muertos, tanto el libro tibetano como el libro egipcio, y te preparaban para la muerte, porque saben que es un momento de transición y cómo tú debes prepararte para ese momento, dar el salto, cómo te debes enfocar, cómo tienes la conciencia tuya, cómo debe ir, o sea, te dan un adelanto extraordinario. Son textos, tanto el libro de los muertos egipcios como el libro tibetano de los muertos, dos textos indispensables para las personas que estén en este mundo del esoterismo. Ahora, lo más interesante es, bueno, no sabemos lo que va a pasar para adelante, ¿no? Pero para atrás,
O sea, si existe la reencarnación, existe la muerte, ¿qué pasa en mis vidas anteriores? Astrológicamente tú lo puedes ver, es la pregunta interesante. Creo que debemos dedicarle un programa entero a las vidas anteriores de la astrología kármica, que es la astrología que es interesante, que puede saber lo que pasó en las vidas anteriores. Hay algo muy curioso y es la sinastría. La sinastría es cuando yo comparo, no sé si en algún momento hemos hablado de esto, cuando tú comparas una carta con la otra y te das cuenta qué relaciones tuvieron esas personas en vidas anteriores. Sí, ya lo has comentado aquí. Entonces tenemos que hacer algo en un episodio sobre astrología kármica. Porque hay muchos indicadores dentro de una carta natal para conocer, o sea, no solo la sinastría entre dos personas, sino yo cojo tu carta ahora y la carta entera es tu karma. Pero, por ejemplo, los planetas retrógrados, que son planetas que por ilusión óptica parece que en vez de ir para adelante van para atrás. Eso sale en la efeméride. Bueno, ¿para dónde van a ir para atrás? Si esa es la carta natal tuya, como tú naciste, quiere decir que van para tus vidas anteriores. Y entonces te dicen, mira, tú tienes un mal aspecto, por ejemplo, de Saturno con Marte, y aquí Saturno está retrógrado, ese problema que tú tienes en la rodilla es por un problema kármico que pasó así, 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 y le puedes dar explicación a la persona. Y de la misma manera, a veces las personas ven en el karma algo negativo. Pero también puede ser positivo. Y entonces a lo mejor tú tienes un Venus retrógrado en Libra y tú eres una bailarina estupenda y naces con unas habilidades, no, porque es que fuiste bailarina en una vida anterior. Y es lo que está señalando ese planeta. Sí, el karma no tiene por qué ser malo todo el tiempo. Y hay toda una serie, como te decía, de indicadores, además de los planetas retrógrados, de los nodos lunares, en fin, de la rueda de la fortuna. Hay puntos, o sea, de las revoluciones nodales, que son puntos para tú conocer, y creo que es importante qué pasó en nuestras vidas anteriores. Para entender esta. Para entender esta, pero no solo por lo que pasó, sino por lo que yo traigo de mi vida anterior, es que conozco justamente esta vida. Pero eso lo vamos a ver, sobre todo cuando hablemos, y cuando hablemos de la luna, estamos obligados a hablar de esos aspectos que son súper interesantes. Muchísimas gracias a Eduardo Novoa por esta conferencia, la vida después de la muerte, más allá de la muerte, y lo hablamos desde el punto de vista astrológico. Muchísimas gracias, Novoa, para mí siempre un placer. Así ya llevamos un par de semanas que no grabábamos juntos. Sí, bueno, ya sabes a qué se debe. Sí, así mismo es. Ya saben, ustedes entre video y video me pueden encontrar por mis redes sociales. Yo soy Ingrid Lucía también. Cuéntanos si has tenido alguna experiencia al respecto, también cuéntanos. Yo soy Ingrid Lucía, nos encuentran a mí, a Novoa, por nuestras redes sociales, y también los espero en un próximo episodio, para una próxima aventura, para como siempre hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.